Hola Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El proyecto de ley de Defensoría del Pueblo, que sustituirá a la ley de Defensoría del Pueblo en vigencia desde el 20 de febrero de 1997, fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional la semana pasada. Este proyecto de ley lo tramita la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, de la cual forma parte la asambleísta nacional por Creo, Mae Montaño, que nos acompaña hoy. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor, y al pueblo ecuatoriano un gran abrazo también. Una de las novedades que registra el trámite legislativo desde que la Revolución Ciudadana está a cargo del poder es lo que ellos llaman socializar, que según el diccionario de la Real Academia significa promover las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. O sea, que esto no tiene nada que ver con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, en la página, esto se viene realizando, y en la página 3 del informe de la Comisión se deja constancia del proceso de socialización del proyecto y señala reuniones en Ibarra, Tena, La Tacunga, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil, Quito, Loja y Cuenca. ¿En qué consisten estas reuniones? ¿Qué utilidad tienen para el proceso legislativo? Como miembro de la comisión, ¿usted asistió a alguna de ellas? En la práctica, doctor Pinargote, la socialización se han convertido en actos de proselitismo político en favor del grupo mayoritario en la Asamblea, de tal manera que no son procesos de enriquecimiento de la ley, y precisamente en el primer debate de la Ley de la Defensoría del Pueblo ha quedado en evidencia esto, un proceso largo que le cuesta al pueblo ecuatoriano y que no ha permitido enriquecer la ley porque son actos de proselitismo. Ahora, de acuerdo al informe de la comisión, usted formuló observaciones al proyecto el 21 de abril mediante correo electrónico y el 17 de junio mediante oficio. ¿Cuáles fueron esas observaciones? Tuvimos un rol muy activo en los debates de esta ley. Sin embargo, como podemos ver, se ha confundido el término sueco ombudsman, que se utiliza para decir en sueco precisamente defensor del pueblo, defensor de los ciudadanos, con el término en inglés Superman. No hubo el espacio para ser escuchados, no hubo el espacio para que las propuestas que estaban orientadas a enriquecer el proyecto se consideraran. Y entonces en este momento tenemos una ley que convierte al defensor del pueblo en una superautoridad que a la vez que defiende, entre comillas, al ciudadano, al pueblo, también hace las veces de juez, porque juzga, porque sanciona, también hace las veces de fiscal y también hace las veces hasta de legislativo y hasta de ejecutivo, o sea, una superautoridad que tiene poderes que van más allá, mucho más allá de la Constitución, y que esas competencias y atribuciones que están determinadas en esta ley van inclusive a tomar competencias que están ya definidas para la administración de justicia. Así que constituye realmente un proyecto de ley completamente inconstitucional que nosotros hemos propuesto, tal como está. Tiene un eje transversal que es concentrar poder. Ellos tienen un delirio por esto de concentrar poder en el defensor del pueblo. Como dijo un asambleísta, se constituye más bien en el defensor del poder y no en el defensor de los ciudadanos. Ahora, este proyecto de ley también se lo presenta como un instrumento de defensa del consumidor, pero justamente apenas se refiere a 4 artículos de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, a la 80 que es reformado y a los artículos 81, 82 y 83 que son derogados. Sin embargo, el artículo que más controversia causa es el al que usted se refiere, el 17 del proyecto, por las amplias atribuciones que asumiría el defensor del pueblo. Precisamente el asambleísta Raúl Patiño de Alianza País dejó registrado lo siguiente al respecto aquí en Contacto Directo. Veamos lo que dijo Raúl Patiño. Yo hice notar ese error, porque el artículo 17 lo que debería establecer es que dentro de la institución no puede cualquier empleado tratar estos temas, pero no es que el defensor en el país tiene esa exclusividad. Entonces, lamentablemente fue un error y en la asamblea yo hice notar que eso era una barbaridad y que ese error no podía entrar para el segundo debate. Para eso es el primer debate, para que se corrija errores, y en ese sentido tienen toda la razón los que reclamaron contra eso. Ahora, ¿qué pasó después de que incluso asambleístas de Alianza País como Patiño se opusieron? ¿Qué fue lo que se decidió en el primer debate respecto a este artículo 17? ¿Qué propuestas se hicieron concretamente?
Bueno, las propuestas fueron varias. Hemos nuevamente presentado un informe a la comisión, no nos hemos reunido aún, pero el tema de las amplias competencias que tocan inclusive la Administración de Justicia van más allá del artículo 17. O sea, en el artículo 17 queda como en evidencia, pero en el artículo 6, en el artículo 7 del proyecto de ley, también donde se hablan de las atribuciones del defensor del pueblo, y en el artículo 7, en donde se define la inmunidad absoluta y completa del defensor del pueblo. Eso hay que debatirlo, porque frente a las acciones o a las omisiones del defensor del pueblo, los ciudadanos nos quedamos indefensos, porque no tendríamos la posibilidad de demandar civil o penalmente por las acciones o las responsabilidades de este superautoridad. O sea, es pero se supone un que él defensor del pueblo sin responsabilidades. Se supone que él defiende al pueblo, que él defiende a los ciudadanos frente a los abusos del Estado del poder. Y de los particulares, pero también defiende a los representantes del poder estatal, según el proyecto. Según el proyecto, cuando se le da la posibilidad de juzgar, cuando se le da la posibilidad de sancionar, y habla de tanto a funcionarios públicos, pero también a personas en el sector privado, significa que si es un juzgador, que desde luego eso tiene que cambiar en la ley, y si tiene la potestad de definir sanciones en contra de lo que dice la Constitución, tiene que ser responsable de esas acciones, de esas decisiones, de ese juzgamiento y de esas sanciones que podrían en algún momento causar daño a los ciudadanos a los que pretende defender. Entonces yo creo que en este momento hay que definir que un defensor del pueblo tiene como objetivo básico y fundamental defender y tutelar los derechos de los ciudadanos. Y ahí también están los derechos de los consumidores. Pero hay un tema muy específico y concreto, que tiene también entre sus atribuciones supervisar a las instituciones del sector público de la forma como trabajan y cómo atienden a sus usuarios, que somos los ciudadanos, y también a las personas del sector público y privado que tienen que ver con servicios públicos. Eso está definido en la ley. Nada justifica que en el artículo 17 se establezcan como competencias exclusivas del defensor del pueblo, muchas que tienen que ver con la administración de justicia, que tienen que ver inclusive con la Corte Constitucional. Eso no es posible, o sea, porque queremos defender a los usuarios y está bien, está definido en la Constitución, pero esta ley tiene fondo de inconstitucionalidad y en el artículo 18 aún más se define que el defensor del pueblo tiene que aprobar una serie de recursos de garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, si un ciudadano quiere presentar una acción de protección, debería tener previamente la aprobación del defensor del pueblo. Pero eso sería una forma de adelantarse al paquete de enmiendas constitucionales que pretende coartar los derechos ciudadanos respecto a la acción de protección. O sea, ya se está adelantando ese proyecto de ley a establecer que los ciudadanos van a ser tutelados. O sea, él va a ver si pueden derecho o no a reclamar para que no le reclamen al Estado cuando sean vulnerados por el Estado. De eso se trata. Está claro que no es entonces un error de secretaría, está claro que hay una intencionalidad de constituir a través del defensor del pueblo, que no es una persona que tiene independencia, todos sabemos cuál es su origen político, y que por tanto puede convertirse en una herramienta no de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, y hemos visto en casos públicos donde el defensor del pueblo, por ejemplo en el caso de los estudiantes del Mejía, no ha patrocinado ni ha defendido los derechos, el derecho al debido proceso de estos estudiantes, como pudo hacerlo de oficio simplemente, y no lo ha hecho. Entonces puede convertirse realmente en una herramienta para perseguir. Y eso está claro cuando le estamos dando la posibilidad de ser un juzgador y un sancionador. Y esa no es la naturaleza del defensor. En cuanto a la del pueblo. defensa del consumidor, el asambleísta Raúl Patiño, en contacto directo, destacó lo siguiente. Veamos. ¿Qué pasa ahora con las personas? Solo con un mail, cualquier persona que se sienta maltratada, humillada, usted puede mandar simplemente un mail, un reclamo virtual y la defensoría va a funcionar. Al funcionario público o al empleado privado lo pueden sancionar hasta con $20,000. Sancionar a los arrogantes, a los prepotentes que los encuentras tanto en empresas privadas como en empresas públicas. ¿Dónde está el registro de los reclamos? La gente reclama, pero ¿dónde está el registro? ¿Dónde están los sancionados? Esta ley es para que haya registro de reclamos, registro de los sancionados. Con eso ya la persona se va a cuidar de atender bien a las personas. Ahora, cuando el defensor del pueblo pide información a alguien, una institución, un funcionario público se limpiaba. No me importa. $500 diarios si no le da la información a los 8 días. Entonces, ¿quién no se va a preocupar de informar al defensor del pueblo?
¿Qué opina usted sobre estas disposiciones? Mire, hay mucho de qué discutir en esta ley. Yo propuse que este proyecto debe ser archivado porque tiene un eje transversal que distorsiona la verdadera naturaleza de lo que tiene que ser un defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene que fundamentar su acción y esa acción frente a las demás autoridades en el peso, en el contenido de sus recomendaciones, en el contenido de la búsqueda de soluciones a problemas concretos. O sea, tiene que fundamentar su acción en autoridad moral. Así surgen los defensores del pueblo. No es una autoridad sancionadora, no es una autoridad que juzga, no es una autoridad que persigue, es una autoridad que busca mediar entre el ciudadano que está afectado en sus derechos y las personas en la administración pública, en este caso, que tienen que dar solución a esos problemas, o ante la administración de justicia, llevar ante la administración de justicia, presentar acciones y recursos para resolver problemas. Esa es la verdadera naturaleza, no está fundamentado en el poder que le puede dar una ley. Por eso es que se busca no solamente condiciones y capacidades en un defensor del pueblo, sino un reconocimiento social que le permita, con su autoridad moral, conseguir que las autoridades resuelvan ese problema en favor de los ciudadanos. Mae Montaño, asambleísta nacional por el Movimiento Creo. Gracias por su participación en Contacto. Muchas gracias a usted, doctor.